¿Cómo están? Hoy vamos a conocer cuáles son las vacunas que hay disponibles para los adultos y en qué momento nos las deben de aplicar y cómo funciona la cartilla para mujeres, hombres y adultos mayores. Recuerda que más vale prevenir. Llámanos o entra a chat y cuéntanos qué vacuna te han puesto a ti. Y si estás pensando en ponerte una vacuna y no lo haces porque tienes dudas, pues comunícate con nosotros. Para conocer qué información tenemos sobre el tema, salimos a preguntar si los adultos también necesitan aplicarse una vacuna, y esto fue lo que nos contestaron. Sí, yo creo que sí es importante que se pongan una vacuna. ¿Por qué? Pues porque ya después de los 40 ya empieza como que el declive de salud y todo, y sí es importante que pues vayan reforzando de alguna manera las defensas. ¿Cómo no? Sí. Pues por el cuerpo que ya está, pues más o menos, sí. Y necesitamos vacunas. Yo creo que sí, más que nada los señores ya grandes, luego por ejemplo en el metro así van tosiendo o cosas así, entonces yo supongo que sí una vacuna como para eso, ¿no? Pues sí, en alguna ocasión me puse la de el tétanos, porque tuve, bueno, me corté con un alambre así todo oxidado, entonces pues sí tuve que estar yendo y pues no es muy agradable, ¿verdad? Pero pues más vale prevenir. Sí, de hecho el otro día en el metro me puse lo de la influenza. Esa me puse. Pues sí, en el Seguro Social, que fue donde yo me la puse, me dieron mi cartilla y de hecho la tengo que, dentro de 2 años tengo que ir por el refuerzo. Sí, cada que vamos la presentamos y ahí están las fechas, el día, el mes, todo anotado en la cartilla de salud. No, la verdad no sabía. ¿Y cuántos de nosotros realmente estábamos enterados que hay una cartilla para hombres, para mujeres, para adultos mayores? De todo esto nos van a platicar nuestros especialistas invitados, y ellos son Raúl Caltenco Serrano, él es médico e infectólogo. Muchas gracias, Raúl, por tu presencia aquí con nosotros. Gracias, buenos días. Y está con nosotros también María de Lourdes García. Ella es infectóloga y directora adjunta del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias, Lourdes. Buenos días. Bienvenida. Y bueno, estábamos viendo este sondeo donde, bueno, unos piensan que, bueno, ya a partir de los 40 viene un declive, otros piensan que más vale protegernos cuando todo el mundo está tosiendo alrededor, o de la influenza, o del tétanos, todas estas cuestiones que pueden llegar a suceder. Pero yo quisiera que nos explicaran claramente cuál es la importancia de las vacunas, sobre todo para aquellos que piensan que, bueno, esa era la cuestión de la infancia, ¿no?, lo de las vacunas. Sí. ¿Cuál es la importancia de las vacunas para los adultos? Bueno, tiene varias razones el aplicar vacunas en adultos. La primera, que hay enfermedades propias ya del adulto mayor, sí, y que hay que protegerlo. Por ejemplo, la neumonía, algunas neumonías, y entonces habría que aplicar la vacuna contra el neumococo o contra la influenza. Sí. Luego hay vacunas de la infancia que la inmunidad que otorgan no dura toda la vida. Es el caso del sarampión o la rubiola. Entonces, en estos casos sí son refuerzos de las que nos aplicaron en la infancia. Exactamente. Hay otras, por ejemplo la del papilomavirus, sí, que la transmisión ocurre por el inicio de vida sexual, el tener muchas parejas, el tener relaciones sexuales con alguien infectado, sí, y entonces hay que protegerse ya a edades mayores. ¿A partir de qué edad, por ejemplo? Se recomienda justo antes de iniciar la vida sexual, entre los 11 y 12 años. Si no se ha aplicado a esta edad, se puede aplicar hasta los 26. Sí, no más tarde. No tiene mucho caso, porque las vacunas, dependiendo del tipo que se aplique, sí, o tienen 4 antígenos o tienen 2, y son muchos más. Y bueno, ¿y cómo podemos saber cuáles específicamente son las que nos debemos de aplicar? ¿O es para todos parejo, todos los adultos? No, fundamentalmente aquellos que por la edad podrían haber cumplido con un esquema de vacunación de hepatitis B, por ejemplo. La edad adulta también es un buen inicio para iniciar, bueno, para aplicarse el esquema de vacunación propio de la hepatitis B. Otras vacunas que pudieran también ser motivo de un refuerzo, pues por ejemplo la triple viral, ahora que en algunos países ha habido brotes de parotiditis, por ejemplo, en adultos jóvenes, adultos de 18 a 24 años, 26 años, sí, en las universidades. ¿Y son las mismas, Lourdes, para hombres que para mujeres? ¿O cuál sería la variación?
Bueno, por ejemplo, la diferencia pudiera ser la del papilomavirus. Sí. Si se aplica la que tiene 2 componentes antigénicos, esa nada más sirve para las mujeres, para prevenir el cáncer cervical. Sí. Si se aplica la de 4 componentes, esa sirve para prevenir tanto el cáncer cervical como el cáncer vaginal, el de vulva, y en los hombres también el condiloma. Entonces esa sería la única en la que habría diferencia entre hombres y mujeres. ¿Y en dónde podemos orientarnos para todas las personas que no tenían la menor idea probablemente que habían estas vacunas de adultos? ¿Dónde, con quién debemos de acudir para poder orientarnos? El sector salud tiene unidades de vacunación específicas dentro de la Secretaría de Salud, en los centros de salud en cada comunidad. Hay módulos de orientación que son generalmente quienes aplican también las vacunas. Y en las instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto, el ISSSTE, de Seguridad Social del Estado, en este caso también tienen módulos de vacunación donde también pueden acudir las personas a orientarse y a recibir el biológico. Y bueno, generalmente estamos muy al pendiente de la cartilla de vacunación de los niños, pero me comentabas, Lourdes, que hay 5 diferentes cartillas de vacunación. Sí, y no solo cartillas de vacunación, cartillas de salud son. A ver, platícame. Entonces, de esto. tiene una sección de vacunación para los niños, para los adolescentes, para hombres y mujeres entre 20 y 59 años y para mayores de 60. Tiene entonces, decía, una sección de vacunación, pero también tiene una sección de peso, donde puede uno calcular si está en sobrepeso o no. Tiene otra sección para las consultas, los exámenes que se han hecho. No solo ya es cartilla de vacunación, sino de salud más bien. Y bueno, hay varias dudas que tiene la gente. Vamos a escuchar. Hoy vamos a hablar acerca de las vacunas para adultos. Estamos en la colonia Irrigación de la Delegación Miguel Hidalgo. A lo largo de mi vida he sufrido muy pocas enfermedades. Una de las que me he visto más involucrado es una enfermedad en los riñones, infección de riñones. Esto fue un tratamiento que me hicieron en el Seguro Social y pues gracias al médico que me atendió salí adelante. Yo quisiera saber, para las personas mayores que ya rebasamos los 40 años, si hay alguna vacuna o algún tratamiento con el cual nos podamos proteger para nuestra vida adulta. Por ejemplo, la diabetes es un problema en el cual nos estamos enfrentando actualmente pues todos los mexicanos y quisiera yo saber si en un futuro podría haber alguna vacuna o algún tratamiento que nos quitara, pues a lo mejor vamos a decir que fuera disminuyendo esta enfermedad. Y bueno, pues él habla de este problema actual que es la diabetes, este padecimiento cada vez más frecuente. ¿Y hay algo relacionado con vacunas como para protegernos de este tipo de padecimiento? Bueno, hay vacunas experimentales, es un campo muy interesante, muy nuevo, en el que se están ensayando vacunas para diabetes. Pero digamos que eso es a futuro. Lo que hay sobre diabetes son vacunas que se deben aplicar las personas con diabetes para protegerse contra diferentes enfermedades, por ejemplo, contra la influenza, contra el neumococo, principalmente contra esas dos. Y por ejemplo, en estas dos que comentas, ¿no son las mismas que se aplican los demás adultos? ¿Hay algo especial para gente con diabetes? No, sí, son las mismas. Las mismas, pero en especial ellos por ser una población de riesgo. Exactamente. Y bueno, algo nos comentaban en el primer sondeo como que a partir de los 40 empezamos como en un declive. Y muchas otras personas podrían llegar a pensar que al contrario, tenemos un sistema inmunológico con muchas más defensas, digámoslo así. ¿Qué sucede en el organismo, en el cuerpo humano? Después de los 60 años y en general en la mayor parte, en el cuerpo la mayor parte de los órganos inician su declive después de los 60. El sistema inmune no es la excepción y en este caso muchas de las funciones del sistema inmune después de los 60 se alteran, sobre todo la presentación de estos biológicos a las células que responden para producir anticuerpos o células específicas de defensa. Y en este caso también la proliferación de esas células de defensa está mermada. Entonces hay varias situaciones que ocurren
en el adulto mayor que hacen que responda menos, y por lo que comentaba también la doctora García, en relación a que ellos son merecedores de vacunas que van a ser susceptibles, como los pacientes lactantes, por ejemplo, que los pueden afectar de neumonías. También el adulto mayor puede ser susceptible. Así es. Y bueno, que parte de esta protección son nuestros hábitos. Con mayor atención debemos seguir buenos hábitos. Y bueno, ¿qué hay de la gente que no se ha puesto vacunas? ¿Hay manera de actualizarse? ¿O sería como empezar de cero? ¿O sería, cómo sería en estos casos? Bueno, suponiendo que alguien nunca se hubiera puesto una vacuna, ese sería un caso extrañamente raro, porque en general las vacunas se solicitan en diferentes momentos. O que probablemente, Lourdes, sí en la infancia se pusieron las vacunas, pues después pensaron, bueno, ese es un tema de la infancia y los adultos ya no necesitamos vacunas y ya no hubo vacunas. ¿Se puede actualizar? Por supuesto. Por ejemplo, tétanos y difteria. Sí. Esa es una vacuna que hay que ponerse cada 10 años. 10 años. Luego, es lo que dura la protección. Luego, rubiola. Esta vacuna siempre hay que vigilar que las mujeres en edad fértil estén vacunadas, y si no lo están y están embarazadas una vez que den a luz, deben vacunarse por la posibilidad de rubiola congénita, que es un padecimiento grave que puede tener el recién nacido. Si, por ejemplo, ya padecieron rubiola en algún momento en la infancia, ¿ya no es necesario aplicarse la vacuna o también se debe de aplicar? Hay muchas enfermedades muy parecidas a la rubiola, exantemas, que a lo mejor el médico o la mamá supusieron que era rubiola. Y a lo mejor no fue. Y a lo mejor no fue. Y entonces el riesgo de no vacunarse cuando... es mucho más el riesgo de padecer rubiola y transmitírsela al recién nacido que el de vacunarse aún habiendo padecido rubiola. Y entonces, por ejemplo, ¿este tipo de vacuna se debe de aplicar cuando se inicia una actividad sexual? Para tener esta protección en caso de un embarazo. En que debe reaplicarse o aplicarse un refuerzo en la adolescencia, y en caso que esto no haya ocurrido, si la mujer piensa embarazarse, antes de hacerlo. Es importante que se aplique sin estar embarazada, aunque es una vacuna muy segura. Hay un grupo de mujeres que se vacunó estando embarazadas y no hubo ningún problema. Aproximadamente es un estudio como de 400 mujeres, pero no se recomienda aplicar durante el embarazo. Bueno, pues con estos efectos regresaremos más adelante, estaremos hablando de esto. Y al hablar sobre vacunas de las mujeres es inevitable mencionar la vacuna del virus del papiloma humano. Por ello, al regresar vamos a conocer qué opinan sobre esta. Volvemos. Sí, porque por ejemplo, si sabes que a los bebés les da un Seguimos contigo, y antes de continuar contestando tus preguntas, te invito a ver esta cápsula donde las mujeres dan su opinión sobre la vacuna del virus del papiloma humano. Pongamos atención. Cuando éramos chicas y oías del cáncer cervicuterino, ¿te imaginaste que era por contagio? ¿Jamás pensaste en eso? ¿Jamás relacionaste que hubieras podido ser contagiada de cáncer? Sí, no había... A lo mejor no se había ni abierto el tema, ni descubierto, ni nada. Conforme va avanzando la medicina y descubrimientos y todo, es cuando salen las prevenciones, salen más cosas, hay más vacunas que a nosotros de chicas no nos tocó, ni mucho menos. Y la vacuna, tengo entendido, es para prevenir que del virus del papiloma humano, y la están sugiriendo los pediatras a partir más o menos de los 10 años en adelante, sean sexualmente activas o no, las niñas que no lo son a esa edad, pero sí sé que lo están sugiriendo para ponerla. Pero sí es una maravilla que llegues al pediatra y le pongan la vacuna como si fuera de la rubiola o de la varicela, y que tu hija, quieras o no, ya esté protegida y que ya sea una preocupación menos. ¿Qué necesidad hay de estar expuesto? De por sí hay tantas enfermedades. Y no es que le des permiso, pero estás protegiendo que en un futuro, que no te lo van a preguntar ni te van a decir nada, que estés protegiendo a tu hija, a ti y a todas las mujeres que se lo quieran poner. Además, yo creo que a final de cuentas, en el momento en que te estás poniendo la vacuna, como algo
metódico, que es lo que todo el mundo hace, ya no hay el cuestionamiento de que si me lo están dando para tener permiso de tener relaciones, sino que simplemente es una medida de precaución que eventualmente todas las niñas van a terminar teniendo relaciones sexuales. Sí pienso llevarla pronto, sí lo platiqué. Le dan mucho miedo las inyecciones a mi hija, las vacunas. Ay, el precio también. El precio también está un poquito porque son refuerzos, son 2 refuerzos. ¿Y se puso nerviosa cuando le platicaste de qué era la vacuna? Pues más le dije que era una vacuna nueva, que había que ponerla y que era para evitar contraer, o sea, que surgía lo del cáncer cervicuterino y cualquier otra enfermedad que pudiera venir ligada a eso, pero como que se le hizo de, ay mamá, si yo no tengo relaciones sexuales. No tengo, ¿no? Pero no es para ahorita, es para un futuro, para toda la vida. Además hay un tema interesante que yo sí creo que es muy importante tocar y que es el que yo toco con mis hijas que ya son adultas, es que yo sí creo que las mujeres tenemos que aprender a ser responsables de nosotras mismas, tanto del cuidado de nuestra salud, del cuidado de nuestra persona, de las decisiones que tomamos. Entonces, si está la vacuna y tú puedes tomar la medida de ponerte la vacuna y ser responsable de estar protegida a la hora de tener relaciones sexuales, bueno, es como el condón, ¿no? Hay que tener relaciones sexuales seguras y hay que cuidarse a uno mismo. Y sí, creo que es muy importante. Y bueno, ellas comienzan platicando esta idea de, bueno, antes no sabíamos que podía ser contagiada de cáncer, no precisamente es eso, están hablando más bien del virus del papiloma humano que probablemente pudiera culminar en esto. Y algo estabas comentando, Lourdes, respecto de esta vacuna, que se podría aplicar a partir de los 10, pero decías que hasta los 26 años, ¿por qué no más adelante? Bueno, la vacuna protege contra los tipos más frecuentes de virus de papiloma que producen el cáncer cervical. Si ya una mujer inició su vida sexual y ya se infectó con 1 o 2 virus de estos, ya la vacuna es menos eficaz. Entonces, por eso, haciendo un promedio, en general, una mujer a los 26 años ya habría iniciado su vida sexual y por eso ponerla después ya no resulta eficaz, es ya más no tendría por esta protección. probabilidad, sí. Y bueno, otra cuestión que comentaban ellas era este como temor que tienen las madres a que sus hijas crean que les están dando permiso. Entonces, ¿ustedes creen que este tipo de temores sean como factores para evitar ponerse la vacuna en muchos casos? Yo creo que la orientación y siempre la comunicación es lo mejor al interior de cualquier familia. Sí. Entonces, la situación es que este es uno de los muchos agentes que causan enfermedades de transmisión sexual. Sí. Así que no solamente la vacuna de VPH, también la hepatitis B, que es otro de los mecanismos, el contacto sexual que se puede aplicar. Sí. Yo creo que más que darles permiso es orientarlos a que ocurra. Los embarazos en adolescentes desafortunadamente sigue siendo un problema de salud pública. Sí. Y desafortunadamente se asocian con muchas otras situaciones, incluyendo la infección por clamidia, por virus de papiloma humano y hepatitis B, por ejemplo. Claro. Y bueno, Clara Coca nos dice, ella es del Estado de México, ¿qué tan conveniente es la vacuna del meningococo? ¿A partir de qué edad se aplica y si se puede aplicar a los adolescentes y qué costo tiene? Bueno, es una vacuna que en general no la usamos mucho en México. Lo que previene es la infección por meningococo que causa una forma grave de meningitis. Sí. El costo lo desconozco, a lo mejor usted lo sabe. El costo aproximadamente está entre 600 y 800 pesos. Pero es una vacuna que, y aquí la doctora que tiene información fresca, sobre todo de las encuestas y la información que se vierte del país, ha habido un ligero incremento en los últimos años de los casos de meningitis por meningococo. Sin embargo, los serotipos que protege la vacuna que actualmente está en México solamente es una vacuna que está dirigida al serogrupo C. Pero pareciera que en México otros serogrupos del meningococo son los causantes de la enfermedad, como el B y como puede ser el WY130, ¿no? Entonces, esto
Esto establece que nuestro comportamiento de agentes con los que pueda proteger esta vacuna podría no ser contra los que están causando enfermedad en nuestro país. Y respecto al momento en que debemos o no aplicarnos la vacuna, que sí, porque por ejemplo en el caso de los niños que si tienen 3 días temperatura, mejor no aplicarles en ese momento la vacuna. Vamos a ver este material para ver en qué condiciones debe de estar un adulto para que le apliquen la vacuna, como la del virus del papiloma humano. Acompáñame a ver la siguiente cápsula. Me decidí a ponerme la vacuna del papiloma porque, bueno, pues he visto entre mucha gente que se ha dado mucho lo de cáncer de matriz, de cuello de la matriz, y teniendo la facilidad en nuestras manos de una vacuna, yo creo que es muy importante que todos nos pongamos las pilas y podamos hacer un esfuerzo y poder ponernos la vacuna. He tenido algunas ocupaciones, mis hijas están en exámenes, entonces ahorita tengo un ratillo libre y pues sí he estado yo con la intención de ponérmela porque es importante y aparte pues la salud es primero, ¿no? O sea, uno como mamá dice primero la importancia de los hijos, la atención a los hijos y todo, y uno como mamá se va dejando y dejando y dejando. Entonces yo ya dije, ahorita tengo que ponerme la vacuna porque si no se va a pasar el tiempo. Entonces, ahorita creo que es el momento adecuado y si no lo hago ahorita ya no lo hice. Entonces, de una vez. La última vacuna que me puse fue la de la influenza, pero no la H1N1, sino la influenza normal. Pues cada año me la he puesto con el objeto de, pues, protegerse un poquito contra las enfermedades y posiblemente luego sí mi siguiente vacuna sea la del H1N1. En este caso, como tú eres izquierda, la ponemos en el brazo derecho, porque la única molestia es que duele a veces un poquito la sustancia que ponemos, no pasa más de 1 hora y se te quita ese dolor. Es una aguja muy chiquita, ahorita te voy a mostrar. ¿Y cuántas me va a poner, doctor? Son 3 vacunas, ponemos la primera, al mes vamos a poner la segunda y 5 meses después de la segunda ponemos la tercera dosis. Pues lo que hacemos nosotros es retirar esta tapita que trae de protección. Insertamos la aguja y lo que hacemos es quitarle el aire, mira, que no tenga aire dentro, para que este aire no se te administre. Se purga, como decimos. Sí. Ojalá no me duela. No va a doler. Bien flojita. Estoy limpiando con alcohol. Sí. Estoy poniéndola. Eso fue todo. ¿Molestó? No. Es más el miedo para que veas. Y la protección que te va a dar es muy grande. Nada más voy a dejar comprimido unos 10-20 segundos para que no haya sangrado. Hay ocasiones que con la aguja hay un poquito de sangrado, nada más apretando 10-20 segundos ya desaparece totalmente. Sí, pero no me duele. Perfecto. Qué bueno. Y me comentabas, Lourdes, que este tipo de vacunas son como más focalizadas hacia ciertas áreas, no son como en general, como sería la de la influenza. Sí, se están aplicando por el sector salud solo en ciertas áreas específicas. No forman parte del esquema general que se ofrece en la cartilla. Y bueno, por ejemplo, cuando hay un sistema inmunológico deprimido por algún padecimiento, gente que tiene, por ejemplo, lupus o VIH, estas serían condiciones o contraindicaciones para aplicar vacunas. Y quisiera leerles al respecto la llamada de Carolina. Tengo 40 años y tengo lupus, ¿me puedo aplicar las vacunas con virus atenuados? A mi edad, ¿qué vacunas me debo de aplicar? Bueno, si está recibiendo esteroides, están contraindicadas las vacunas de virus vivos. Sí. Por ejemplo, la triple viral estaría contraindicada, no así la de influenza, la de influenza inactivada, no,
Cualquier otra que sea de agentes inactivados o porciones antigénicas se las puede aplicar. Las que no se puede aplicar son las de virus vivos. La triple viral, la de la varicela, la de zóster, ninguna de esas. Ninguna de esas cuando estamos recibiendo algún tratamiento con esteroides. Con esteroides o alguien que tiene cáncer y está recibiendo quimioterapia o una persona infectada con el virus de inmunodeficiencia humana y cuyos linfocitos están muy bajos. Sí. Ahí hay que hacer la diferencia, depende del nivel de CD4. Si está por debajo de 200, sí, están contraindicadas algunas vacunas. Si está por arriba de 200, sí se las puede aplicar. Gente con hepatitis C, por ejemplo. Gente con hepatitis C, si tiene un padecimiento crónico del hígado, sí, debe aplicarse la de la influenza, la del neumococo, incluso la de la hepatitis B tendría que aplicarse. ¿Y evitar alguna? No, evitar alguna. Nos dice Gabriela, quiero más información sobre la vacuna de la influenza tipo H1N1. Dicen que no sirve y quiero saber cuáles son las consecuencias o cuáles son los beneficios. ¿Qué les parece si esto lo respondemos después de la pausa? Yo los invito a que se queden con nosotros y si tienes cualquier duda, que te comuniques. Aquí está el chat, están las líneas abiertas y nosotros volvemos en un momento. Pues vamos a ver. No es algo. Seguimos contigo y ahora te invito a ver esta cápsula que nos explica qué son los virus. En este 2010, en pleno siglo XXI, cuando mencionamos la palabra virus, a todos nos corre un frío por la espalda y lo que menos se nos ocurre es que hablamos de algo que afecta nuestra salud. Sin embargo, los virus siguen haciendo de las suyas en nuestros cuerpos con maligna persistencia. Son responsables desde un resfriado común hasta el SIDA. Los virus no han entrado en ninguna clasificación. La comunidad científica internacional no ha podido ponerse de acuerdo en torno a qué rama pertenecen estos organismos, si a la biología o a la química. A pesar de todo, los virus no siempre son los malos de la película, pues han ayudado a combatir el cáncer, sirven para algunas terapias y auxilian a matar a ciertos organismos dañinos. Pues ahí lo tenemos. Y bueno, entonces nos quedamos con la pregunta de Gabriela. Quiero más información sobre la vacuna de la influenza tipo H1N1, que dicen que no sirve y quiero saber cuáles son las consecuencias o cuáles son los beneficios. Bueno, esta vacuna ya va a estar incorporada a la vacuna estacional. Entonces ya no va a haber dos tipos de vacuna, la vacuna de la influenza estacional y la vacuna pandémica. Sí. Ya a partir de la próxima temporada invernal ya va a ser la misma vacuna. Que incluye a todas las cepas. Incluye 3 cepas, sí, que por probabilidad la Organización Mundial de la Salud recolecta las cepas que se han aislado en todo el mundo y hace un cálculo de cuáles son las que más probablemente estén circulando en esa temporada invernal. Sí. Entonces, para la próxima temporada invernal, ya ahora en abril, ya se tiene que empezar a producir la semilla y empieza todo el proceso para que en octubre ya esté disponible la vacuna. Entonces, esta información que tiene Gaby respecto de que no sirve, de todos la vacuna sirve, no es tan eficaz como serían otras vacunas, por ejemplo la del sarampión, que es mucho más eficaz. La eficacia va desde un 60 hasta un 80%, disminuye con la edad, por ejemplo en una persona mayor de 65 años es menos eficaz. ¿De qué depende? De qué tan fuerte es el sistema inmunológico. Es decir, si puede responder. O sea, finalmente una vacuna es la introducción de un agente externo para que el cuerpo produzca defensas. Así es. Entonces, en una persona mayor ya esta defensa no se puede montar tan bien. Entonces, en la gente mayor ya la eficacia de las vacunas ya no es tan buena como en la gente joven. Pasa lo mismo con la gente inmunocomprometida, con diabetes, con otras enfermedades. Ya las defensas no son tan adecuadas. Sin embargo, puesto que ellos son las gentes que están en mayor riesgo de complicaciones, son las que se las deben poner. O sea,
idea de que no sirven es una idea muy peligrosa. Claro. O sea, no es tan eficaz como las vacunas pero sí virales, sirve, sí pero les protege. por supuesto que y ellos son sirve. un grupo vulnerable que debe de protegerse. Exactamente. Además. Y bueno, nos dice Laura, tengo una hija de 13 años a la que le pusieron la vacuna contra el VPH en 3 dosis, pero la especialista dice que hay 2 tipos. ¿Cómo puedo saber qué tipo de vacuna le pusieron? Porque en el centro de salud no me lo especificaron. ¿Cuál es la que están poniendo en el centro de Pues tendría que saber si fue la de 4 o la de componentes 2. O la de 2. Tendría que preguntar. Y bueno, Laura Montiel nos dice, ¿en dónde ponen la vacuna del VPH y cuánto cuesta? Ya que fui al centro de salud, dicen que a personas mayores de 18 años ya no la aplican. Sí, lo que sucede es que en el sector salud solamente se está aplicando a preadolescentes y en zonas específicas en el país. No todos los estados tienen las mismas políticas. En el sector privado, allí sí el doctor podría dar más información. ¿Qué te parece si con esto volvemos, Raúl, y vamos a escuchar esta duda? Bueno, yo me puse la vacuna del cáncer cervicouterino hace un año y de alguna manera me protegí contra algún tipo de infección de transmisión sexual. Sé que esta vacuna también me previene cualquier tipo de cáncer, sobre todo en la parte de la matriz y los ovarios. Esta vacuna, digo, a lo mejor es psicológico, pero le hace sentir a lo mejor uno como que más seguro en el momento en el que pues puede uno tener sexo seguro. Yo estoy casada y de alguna manera en ningún momento he desconfiado de mi esposo, pero siempre está mejor la prevención que la lamentación. A pesar de que yo me puse la vacuna contra el cáncer cervicouterino, ¿no hay algún tipo de consecuencia en mi organismo o algún tipo de rechazo, a lo mejor digo, en algún tipo de químico que pudiera contener la vacuna? ¿Y si pudiera haber algún tipo de efecto secundario, así como cuando de pronto a los niños les da fiebre, etcétera? ¿Qué pasa con los adultos respecto a esta vacuna del VPH? Sí puede haber dolor en el sitio de aplicación, puede haber enrojecimiento, como todo biológico, induce la llegada de células inflamatorias que reconocen al biológico y a partir de ahí se monta la respuesta inmune. Otro efecto secundario es el dolor de cabeza, la cefalea, pero afortunadamente en la mayor parte de las vacunas los efectos adversos son tan bajos y tan tolerables que la verdad es que, dado el beneficio que tienen, es muy, muy grande el beneficio para los efectos adversos tan pequeños. Que realmente no son así pueden como algo. causar. Y a ver, platícame algo del chat, Raúl. Bueno, hay algunas preguntas que, sobre todo, y es importante resaltar, si hay un poco, bueno, si hay, siempre hay la creencia de que un paciente que tenga resfriado no debe vacunarse o si tiene una infección respiratoria leve. La verdad es que mientras no cursen con fiebre al momento de la vacunación, pueden vacunarse. Y es importante porque algo que se puede observar en los niños pequeños, sobre todo los lactantes, es que se pueda diferir tanto una vacuna que se evite el momento crucial de protección, sobre todo cuando los anticuerpos maternos van en descenso hacia el tercer mes. Entonces no hay que perder la oportunidad de esta protección. De esta protección con acudir a vacunación. Claro, oportunamente. Y bueno, nos quedamos pendientes con la pregunta de Laura de cuánto cuesta, por ejemplo, la vacuna del virus del papiloma humano y en dónde se la puede aplicar, porque se la negaron en el sector público. El costo real directo de un laboratorio cuesta aproximadamente 1.500 pesos. Sí, ¿son 3 aplicaciones? Son 3 aplicaciones, pero a veces en los sitios de aplicación privados pueden oscilar los costos desde 2.000 hasta 3.500, desafortunadamente. El costo de la aplicación, digo, son 3 dosis y por lo tanto el costo real serían aproximadamente 4.500 pesos. Y bueno, tenemos varias preguntas. Aquí nos dice, no tiene nombre. A mi hija de 11 años le pusieron la vacuna del VPH en el centro de salud. Me dijeron que a los 2 meses regresara para que le pusieran un refuerzo, pero hasta la fecha no hay. Quiero ver dónde puedo conseguir el refuerzo o a dónde puedo acudir para que se la pongan. En el IMAN están realizando un experimento con la vacuna del VPH. ¿Qué tan seguro es acudir a este lugar? El IMAN es el Instituto Nacional de Pediatría, es seguro ahí. Es seguro. Y entonces ahí puede ir por el refuerzo. ¿Qué hacer en estos casos, por ejemplo, cuando no hay el refuerzo, no lo tienen? Es importante no perder los refuerzos. Generalmente un refuerzo que se pierde por más de 6 meses casi obliga a la revacunación.
al reinicio del esquema de vacunación. Pero aquí en este caso, mientras que no se rebase ese tiempo, y creo que... ¿9 meses? Bueno, 9 meses es mucho tiempo. Ya sería mucho. ¿Cuál sería el tiempo así como para no rebasarlo? No más de 6 meses. Generalmente se recomienda en la mayor parte de los biológicos no prolongar más de 6 meses porque se pierde la capacidad y prácticamente tendría uno que reiniciar esquema. Y bueno, y el imán sí es recomendable. Nos dice Susana, y ella es de Jalisco. Muchos saludos a nuestros amigos de Jalisco y a ti en especial, Susana. Nos dice, quiero saber si entre los 12 y 17 años se puede poner la vacuna del papiloma humano. Sí. Sí, perfectamente, como lo habías comentado, Lourdes. Y nos dice Alicia, ella es del Distrito Federal, Alicia Aguilera, hace mes y medio le puse la vacuna del papiloma humano a mi hija de 10 años, le tocaba su segunda dosis el 15 de marzo. Quiero saber si aún le puedo aplicar la segunda vacuna o debe reiniciar el tratamiento. Se la puso, le tocaba la vacuna el 15 de marzo. ¿Todavía es momento de ponérsela? Perdón por la pregunta, me distraje un poco con el chat. Bueno, es que estamos con esta pregunta que es respecto de su hija, que le pusieron la vacuna del papiloma humano. Y el refuerzo le tocaba el 15 de marzo y ella nos dice si todavía está en tiempo. Bueno, con estos tiempos que comentabas, sí está en tiempo. Está en tiempo de vacunas. Ahí está, Alicia, entonces lleva a tu hijita. Llamo para decirles que el costo de la vacuna del papiloma es carísimo, tiene un costo mayor de 2,000 pesos cada uno y esto impide que esté al alcance de las personas. Esta es una opinión, pero ya vimos que hay variaciones en el costo de la vacuna y bueno, sí es una vacuna que pues es cara, así es. Nos dice Marta Montero de la Vega, hace un mes me puse la vacuna de la influenza AH1N1 en el IMSS y me la apliqué un viernes y para el sábado ya tenía temperatura de 40 grados con un dolor muy fuerte de brazo y cuerpo. Estuve así hasta el domingo, pero fue difícil porque me dijeron que no podía tomar nada, así es que me la pasé con remedios caseros y fomentos. Lo que me asusta es que a mi familia no le pasó nada y solo me habían dicho que la reacción sería muy leve. ¿Por qué no tiene el mismo efecto en todos los organismos? ¿Es normal que me haya dado temperatura a ese grado? ¿Qué debía haber hecho? Bien, el que se aplique un antiinflamatorio no modifica la respuesta a la vacuna. Un paciente puede tomar un antiinflamatorio para la fiebre y puede tener una respuesta adecuada a la vacuna. Así que podría evitarse el pasar un fin de semana terrible como el que pasó ella, si se toma un antipirético y lo puede hacer con toda tranquilidad. Sí, desafortunadamente la reactogenicidad que puede inducir la vacuna depende de cada quien. Y este fenómeno es raro. La verdad, para ser exactos, es la primera vez que yo lo escucho que tuvo fiebre de 40, ¿qué debe haber hecho? Pues también como remedios, como ella comenta, pues era probablemente tomar mucha agua, ¿o qué sería? Y es importante, sobre todo, atenuar la migración de células excesiva con un poco de hielo local. A diferencia de los abscesos que uno aplica calor local, aquí hay que aplicar hielo para frenar un poco esta migración exagerada de células. Sí. Y nos pregunta Adriana si a sus 29 años todavía se puede aplicar la vacuna del papiloma humano y de no ser así, ¿cuál vacuna es la que se debe de aplicar? Bueno, a los 29 ya sería un poco tarde, sobre todo si ya inició su vida sexual. La vacuna tiene 4 componentes antigénicos y son muchos más. Es muy probable que ella se haya expuesto a alguno. ¿Y entonces qué vacunas debe de aplicarse? En este momento, a los 29, tendría que ver si ya tiene el refuerzo del tétanos y difteria, si está vacunada para el sarampión y rubiola, si ya se puso la de la influenza. Una persona, por ejemplo, con lupus, y es la pregunta de Mayra, ¿con quién debe acudir para que le diga cuáles se puede aplicar y cuáles no? Gente con sistema inmunológico deprimido por alguna razón, ¿con quién debe de acudir? Pues en este caso, si es lupus específicamente, es mejor acudir con el reumatólogo. Creo que él puede hablar si la enfermedad, porque también las vacunas en pacientes con lupus pueden desencadenar la actividad lúpica. Sí. Entonces sí tiene primero que asesorarse con el especialista. Asumimos que la respuesta, como comentaba la doctora García, es menor, pero siempre es mejor la protección aún en bajo título que la no vacunación. Así es, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por esta información. Seguro alguna vez alguien te ha dicho, tómate un tecito, se te quita el dolor, no te hace nada porque es natural. ¿Será verdad? O también tenemos que tener ciertos cuidados. Bueno, pues mañana te invito porque hablaremos precisamente sobre las infusiones y los test. No te lo pierdas.
¿Cómo están? Hoy vamos a conocer cuáles son las vacunas que hay disponibles para los adultos y en qué momento nos las deben de aplicar y cómo funciona la cartilla para mujeres, hombres y adultos mayores. Recuerda que más vale prevenir. Llámanos o entra a chat y cuéntanos qué vacuna te han puesto a ti. Y si estás pensando en ponerte una vacuna y no lo haces porque tienes dudas, pues comunícate con nosotros. Para conocer qué información tenemos sobre el tema, salimos a preguntar si los adultos también necesitan aplicarse una vacuna, y esto fue lo que nos contestaron. Sí, yo creo que sí es importante que se pongan una vacuna. ¿Por qué? Pues porque ya después de los 40 ya empieza como que el declive de salud y todo, y sí es importante que pues vayan reforzando de alguna manera las defensas. ¿Cómo no? Sí. Pues por el cuerpo que ya está, pues más o menos, sí. Y necesitamos vacunas. Yo creo que sí, más que nada los señores ya grandes, luego por ejemplo en el metro así van tosiendo o cosas así, entonces yo supongo que sí una vacuna como para eso, ¿no? Pues sí, en alguna ocasión me puse la de el tétanos, porque tuve, bueno, me corté con un alambre así todo oxidado, entonces pues sí tuve que estar yendo y pues no es muy agradable, ¿verdad? Pero pues más vale prevenir. Sí, de hecho el otro día en el metro me puse lo de la influenza. Esa me puse. Pues sí, en el Seguro Social, que fue donde yo me la puse, me dieron mi cartilla y de hecho la tengo que, dentro de 2 años tengo que ir por el refuerzo. Sí, cada que vamos la presentamos y ahí están las fechas, el día, el mes, todo anotado en la cartilla de salud. No, la verdad no sabía. ¿Y cuántos de nosotros realmente estábamos enterados que hay una cartilla para hombres, para mujeres, para adultos mayores? De todo esto nos van a platicar nuestros especialistas invitados, y ellos son Raúl Caltenco Serrano, él es médico infectólogo. Muchas gracias, Raúl, por tu presencia aquí con nosotros. Gracias, buenos días. Y está con nosotros también María de Lourdes García. Ella es infectóloga y directora adjunta del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias, Lourdes. Buenos días. Bienvenida. Y bueno, estábamos viendo este sondeo donde, bueno, unos piensan que, bueno, ya a partir de los 40 viene un declive, otros piensan que más vale protegernos cuando todo el mundo está tosiendo alrededor, o de la influenza, o del tétanos, todas estas cuestiones que pueden llegar a suceder. Pero yo quisiera que nos explicaran claramente cuál es la importancia de las vacunas, sobre todo para aquellos que piensan que, bueno, esa era la cuestión de la infancia, ¿no?, lo de las vacunas. Sí. ¿Cuál es la importancia de las vacunas para los adultos? Bueno, tiene varias razones el aplicar vacunas en adultos. La primera, que hay enfermedades propias ya del adulto mayor, sí, y que hay que protegerlo. Por ejemplo, la neumonía, algunas neumonías, y entonces habría que aplicar la vacuna contra el neumococo o contra la influenza. Sí. Luego hay vacunas de la infancia que la inmunidad que otorgan no dura toda la vida. Es el caso del sarampión o la rubiola. Entonces, en estos casos sí son refuerzos de las que nos aplicaron en la infancia. Exactamente. Hay otras, por ejemplo la del papilomavirus, sí, que la transmisión ocurre por el inicio de vida sexual, el tener muchas parejas, el tener relaciones sexuales con alguien infectado, sí, y entonces hay que protegerse ya a edades mayores. ¿A partir de qué edad, por ejemplo? Se recomienda justo antes de iniciar la vida sexual, entre los 11 y 12 años. Si no se ha aplicado a esta edad, se puede aplicar hasta los 26. Sí, no más tarde. No tiene mucho caso, porque las vacunas, dependiendo del tipo que se aplique, sí, o tienen 4 antígenos o tienen 2, y son muchos más. Y bueno, ¿y cómo podemos saber cuáles específicamente son las que nos debemos de aplicar? ¿O es para todos parejo, todos los adultos? No, fundamentalmente aquellos que por la edad pudieran haber cumplido con un esquema de vacunación de hepatitis B, por ejemplo. La edad adulta también es un buen inicio para iniciar, bueno, para aplicarse el esquema de vacunación propio de la hepatitis B. Otras vacunas que pudieran también ser motivo de un refuerzo, pues por ejemplo la triple viral, ahora que en algunos países ha habido brotes de parotiditis, por ejemplo, en adultos jóvenes, adultos de 18 a 24 años, 26 años, sí, en las universidades. ¿Y son las mismas, Lourdes, para hombres que para mujeres? ¿O cuál sería la variación?
Bueno, por ejemplo, la diferencia pudiera ser la del papilomavirus. Sí. Si se aplica la que tiene 2 componentes antigénicos, esa nada más sirve para las mujeres, para prevenir el cáncer cervical. Sí. Si se aplica la de 4 componentes, esa sirve para prevenir tanto el cáncer cervical como el cáncer vaginal, el de vulva, y en los hombres también el condiloma. Entonces esa sería la única en la que habría diferencia entre hombres y mujeres. ¿Y en dónde podemos orientarnos para todas las personas que no tenían la menor idea probablemente que habían estas vacunas de adultos? ¿Dónde, con quién debemos de acudir para poder orientarnos? El sector salud tiene unidades de vacunación específicas dentro de la Secretaría de Salud, en los centros de salud en cada comunidad. Hay módulos de orientación que son generalmente quienes aplican también las vacunas. Y en las instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto, el ISSSTE, de Seguridad Social del Estado, en este caso también tienen módulos de vacunación